Capítulo 3. A través de la carne y el metal. Una oscuridad densa y pegajosa cubría a Peche. Caminaba a tientas por un sendero que apenas distinguía. Sus pasos lentos y torpes resonaban con ecos huecos en la nada. El miedo se adhería a su piel como una segunda capa y la paranoia bailaba en su mente con risas burlonas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban los demás? Sus sentidos eran un caos. A cada paso oía crujidos, susurros indescifrables y jadeos lejanos, hasta que una voz familiar irrumpió en la penumbra. ¡Peche! Era Rimuru. Sin pensar, corrió a él, pero lo que vio la paralizó. El cuerpo de Rimuru estaba siendo desgarrado desde dentro por criaturas alargadas, con bocas dentadas y deformes que surgían de cada orificio de su cuerpo. Gritaba, pero no con su voz, sino con cientos de voces superpuestas. Retrocedió, horrorizada, tropezando. Algo húmedo y firme le sujetó el tobillo. Al mirar hacia abajo, encontró a Troncha, o lo que quedaba de él. Estaba siendo envuelto en un tejido carnoso que lo devoraba lentamente, extendiéndose como raíces fúngicas. De sus ojos brotaban lágrimas espesas, pero no eran lágrimas. Era su propia sangre. La infección avanzaba, imparable. Cuando alcanzó su pecho, su cuerpo estalló como una semilla negra, dando nacimiento a un árbol grotesco de carne y huesos y espinas. Peche gritó y despertó. Se incorporó de golpe sobre una rama gruesa, a punto de caer, pero una garra canina lo sostuvo por el cuello de la túnica. «Un poco más y te partes el lomo», bromeó Rimuru, ayudándola a estabilizarse. El sol se filtraba entre las hojas altas del árbol. Desde allí, el mundo parecía en calma. Troncha descansaba sobre una rama cercana, mientras Soren regresaba en silencio, pasándose sobre su sombrero como de costumbre. «Todo muy tranquilo, demasiado tranquilo», murmuró Troncha, con el ceño fruncido mientras agregaba: «Ya sabes lo que dicen, cuando todo está en calma, es porque algo terrible está por pasar». «¿Puedes dejar de ser tan tétrico un minuto?», replicó Peche, aún agitada. «Mira, mientras más rápido aceptes que esto es una mierda, mejor para tu salud mental», le recalca Troncha. Rimuru le dio unas suaves palmadas en la cabeza a Peche en un intento de calmarla. «Llevan 3 días desde que inició esto, y Troncha tiene razón. Esto no es normal», Rimuru comentó. Peche desvió la mirada hacia el horizonte. El miedo persistía en su pecho. Al bajar del árbol, reanudaron su camino en silencio. Ni siquiera los animales se asomaban por el valle. Aquel lugar parecía olvidado por la vida. Soren, atento, desde el cielo los guiaba con vuelos amplios. Cerca del mediodía, llegaron al borde de un bosque cerrado. «¿Entramos o rodeamos?», preguntó Troncha. Antes de decidir, Soren lanzó un chillido agudo. Se ocultaron entre los arbustos mientras una criatura surgía desde los árboles. Una silueta canina deformada, enorme, cubierta de bocas, las más grandes en su lomo, babeaban saliva negra y temblaban con espasmos. Pasó caminando lentamente, murmurando en un idioma imposible de entender. Rimuru se tensó al ver que no era el único. Sin pensarlo 2 veces, se adentraron en el bosque. «Cada bicho que vemos es más feo que el anterior», bufó Peche. «¿Cómo es que algo así siquiera camina?» «¿Y por qué cojones me pregunta a mí?», gruñó Troncha. «No sé, eres un brujo o algo así, ¿no?», le replica Peche. Troncha lo mira confundido. «¿Y qué te hace pensar que soy un brujo?». «Tus ropas, tu grimorio, tu sombrero, todo tú», le comenta Peche. «Técnicamente soy un hechicero del norte, y esto», se toca el sombrero, «era de mi madre. Ella sí era una bruja de verdad». «Eso explica por qué eres tan frío», comentó Rimuru. «Y también el por qué me dan asco pocas cosas», añadió Troncha con una sonrisa torcida. «¿Pero por qué estás aquí?», pregunta Peche. Troncha se rascó la cabeza incómodo. «La verdad, fue por accidente. Usé un hechizo de teletransportación que no entendía del todo.
y aparecía en esa maldita montaña. Peche se detuvo en seco. ¿Esperas que te creamos eso? Bueno, técnicamente apareció de la nada, admitió Rimuru. En ese momento, Peche tropezó con algo. Al mirar, vio un cubo de metal perfecto, sin rasguños ni imperfecciones. ¿Qué demonios es esto? Es el mejor cubo que he visto en mi vida, murmuró Troncha. Más adelante, encontraron decenas de cubos similares. Pero su asombro duró poco. Un rugido estremeció el aire. Al caminar unos pasos más por el bosque ahogado en niebla, una criatura alada se dibujó entre los árboles. Era imponente, con cuerpo de león, alas membranosas y una cola alargada que terminaba en un aguijón afilado. Troncha frunció el ceño, alarmado, y susurró: ¡Mierda! ¡La mantícora! Los tres se ocultaron entre los arbustos al ver cómo la bestia avanzaba por el claro. Rimuru entrecerró los ojos y notó que no estaba sola. Frente a ella, una criatura monstruosa reptaba con violencia. Parecía un ciempiés, pero más grotesco. Tenía placas gruesas, húmedas, y de su cabeza emergía una protuberancia azul con forma de lanza. La mantícora rugió con fiereza y se lanzó al ataque, arrojando llamaradas y golpes con sus garras, mientras su aguijón oscilaba en el aire como una serpiente lista para matar. La criatura respondió vomitando de su cabeza unas réplicas en miniaturas de sí misma, pequeñas, deformes, horrendas. Estas saltaron como flechas vivientes hacia la mantícora y se aferraron a su cola escorpiana. Las pequeñas cabezas se clavaron en la carne y explotaron. El estallido fue tan violenta que lanzó al aire sangre negra y fragmentos del aguijón. La mantícora soltó un chillido agónico, perdió el equilibrio y, herida, se elevó torpemente en el aire para desaparecer entre las sombras. Los tres miraban la escena con la piel helada. Una mantícora derrotada con tanta facilidad. «Estamos jodidos», murmuró Peche con la voz temblorosa. La criatura giró su cabeza repulsiva hacia ellos. Los ojos desiguales brillaban como faroles muertos. «Ahora somos los siguientes», añadió con tono resignado, encendiendo su magia. «Bueno, será mejor que averigüemos qué tan buenos somos», dijo Troncha. Abrió su grimorio con un chasquido. Los tres saltaron fuera de los arbustos y la criatura avanzó reptando como una ola de carne. Cuando se erguió, dejó ver una docena de patas con forma de cuchillas que descendían con intención de aplastarlos. Se separaron instintivamente. Rimuru se escondió tras un árbol y comenzó a trazar un sello mágico con velocidad. Apenas terminó, disparó una bala de agua directo al rostro del monstruo. El chorro impactó, pero la gruesa coraza solo quedó mojada. ¡No sirve!, gritó. Troncha reaccionó rápido, extendiendo sus sombras como tentáculos y atrapando a Rimuru justo antes de que una de las patas lo atravesara. Peche, mientras tanto, canalizaba su poder. Una esfera roja flotaba sobre su mano. Esperó, conteniendo el aliento, y cuando el ciempiés mostró su abdomen al alzarse para aplastarla, lanzó su hechizo con fuerza. La explosión impactó directo en el vientre, haciéndola vibrar, pero la criatura apenas inmutó. Las placas solo se ennegrecieron un poco. Antes de que fuera alcanzada, Troncha volvió a actuar, jalándola con sus sombras en el último segundo. «Bien», gruñó Peche al caer de pie. «El agua no funciona y mis explosiones no penetran la armadura. Es tu turno, Troncha». El grimorio de Troncha pasó de página por sí solo, como si sintiera el peligro. Las sombras a su alrededor se volvieron más densas, más vivas. Desde el suelo, como agujas, salieron del infierno. Brotaron espinas oscuras que se alzaron hacia el monstruo. «A ver si eres tan cabrón ahora», gritó con rabia. Pero la criatura se movió con agilidad que desmentía su tamaño.
esquivó el ataque como si no fuera nada, reptando directo hacia él. ¡Coño! ¿Esa cosa tiene la Cristina más dura que he visto? Espetó Troncha, echando a correr. Salieron disparados, corriendo entre los árboles. Detrás, el ciempiés rompía ramas, aplastaba rocas y perseguía con furia ciega. De su cabeza comenzaron a brotar más réplicas de sí mismo, pequeñas y deformes, que se lanzaron sobre los tres como una lluvia de horrores. Algunas criaturas casi alcanzan a Rimuru, pero este los repelió con ráfagas de agua a presión. Troncha, jadeando, extendió un manto de sombras que los apartó momentáneamente. Una de las criaturas saltó y se aferró con fuerza a la cola de Peche. Antes de que pudiera reaccionar, la pequeña cabeza se enterró en su carne y empezó a brillar con una luz siniestra. Un segundo después, la explosión lo lanzó como un muñeco roto hacia los misteriosos cubos metálicos. Rimuru corrió inmediato hacia ella. Peche yacía en el suelo, aturdida, con parte de su cola arrancada y sangre oscura y roja manchando su túnica. ¡Peche, aguanta!, exclamó Rimuru mientras intentaba levantarla. Troncha, desesperado, extendió su sombra en un intento de arrastrarlo hacia un lugar más seguro, pero se detuvo al ver una sombra enorme proyectándose sobre ellos. El ciempiés, inmenso y furioso, se elevaba sobre sus cuerpos heridos, dispuesto a empalarlos con sus patas en forma de lanzas. De repente, los cubos metálicos comenzaron a moverse. Un temblor recorrió el suelo cuando las estructuras se separaron y se alzaron sobre 4 patas metálicas. Sin dudarlo, apuntaron sus miradas hacia el ciempiés. Un zumbido agudo llenó el aire. Los cubos formaron una barrera protectora alrededor de los tres, encerrándolos dentro de una formación compacta. Desde la parte superior de sus cuerpos emergieron apéndices metálicos que empezaron a disparar proyectiles como si fueran lluvia sólida. Rimuru y Troncha miraron asombrados cómo la criatura retrocedía, tambaleándose bajo el asedio. Algunas de las pequeñas unidades cúbicas lograron deslizarse entre las patas del monstruo, disparándole a quemarropa desde abajo. Las balas perforaban las articulaciones más débiles, haciendo sangrar al monstruo negro, que aullaba con un sonido que no parecía natural. Peche, apenas consciente, logró abrir los ojos y vio de reojo cómo uno de los cubos se acercaba y lo miraba fijamente. El ciempiés, herido de muerte, comenzó a hundir su cabeza azul en el suelo. Un fulgor creciente comenzó a irradiar desde su protuberancia, anunciando algo peor. Las criaturas cúbicas, como si lo supieran, se reagruparon rápidamente alrededor de los tres y se ensamblaron en un único gran cubo protector. La explosión del ciempiés retumbó como un trueno. El gran cubo resistió el impacto, agrietándose, pero sin romperse, protegiendo a los tres de la devastación. Cuando el polvo de la explosión se disipó, las criaturas cúbicas se reorganizaron, volviendo una a una a sus posiciones originales, excepto una. Una de ellas, más pequeña que el resto, se acercó tambaleante hasta Peche y, con 2 de sus patas metálicas, empezó a golpear suavemente su herida. Rimuru, preocupado, intentó acercarse para apartarlo, pero Troncha lo detuvo poniéndole una mano en el hombro. «Espera», le dijo en voz baja a Troncha. «Esa cosa le está atendiendo las heridas». Ambos observaron en silencio cómo el extraño ser, con movimientos precisos, suturaba las heridas abiertas de Peche, logrando estabilizarlo. Pasaron algunas horas hasta que Peche abrió los ojos, adolorida y aturdida. Rimuru y Troncha le recostaron de nuevo, evitando que hiciera movimientos bruscos. «Tranquilo, Peche, estás a salvo», dijo Rimuru en tono calmado. ¿Qué pasó?», preguntó Peche, aún confundida. Volteó la cabeza
y vio al pequeño cubo metálico junto a él. Era notablemente más pequeño que sus compañeros. «Ese enano te ha salvado la vida», le explicó Troncha, señalándolo con el pulgar. «Y sus hermanos acabaron con el 100 pies. O lo que sea, aunque la cosa terminó por inmolarse a sí misma». Luego, con un gesto amargo, añadió: «Pero estamos vivos, por ahora. Eso sí, te has quedado sin buena parte de la cola». Peche bajó la mirada y vio la mitad faltante de su cola, pero no parecía muy afectada. «Tranquilos, me volverá a crecer», dijo con una sonrisa débil, para luego mirar al pequeño cubo. «Gracias, supongo». La criatura cúbica emitió un sonido corto y vibrante que, de algún modo, interpretaron como una respuesta amistosa. Pasaron la noche acampando junto a los cubos, sintiéndose inusualmente seguros al lado de aquellas extrañas entidades metálicas. Al amanecer, los tres se prepararon para internarse más en el bosque. Peche, aún débil, apenas podía mantenerse en pie, así que Troncha usó su magia para moldear una camilla de sombras. «¡Qué fastidio con esto!», refunfuñó mientras arrastraba a Peche sobre la camilla improvisada. Al avanzar, Troncha sintió de repente que el peso aumentaba. Al mirar atrás, notó que el pequeño cubo metálico seguía a Peche, manteniéndose a su lado. «Parece que le caíste bien al enano», comentó Rimuru, reprimiendo una carcajada. Aunque a Troncha no le hacía demasiada gracia, no dijo nada, solo siguió adelante. «Por lo menos seguimos vivos gracias a ellos», admitió en voz baja. Continuaron su travesía por la espesura del bosque, ahora con el doble de preocupación ante cualquier amenaza. El camino resultó más tranquilo, solo encontrándose con insectos gigantes y algunas arañas dispersas. Soren, desde las alturas, vigilaba el terreno en busca de peligros, volando en círculos amplios para cubrir más terreno. De repente, Soren lanzó un chillido agudo, alertándolos. Troncha miró en la dirección indicada por el ave mágica y se adelantó, subiendo rápidamente a uno de los árboles más altos. Al llegar a una buena posición, su rostro se endureció. «¡Mierda!», murmuró. Cuando Peche y Rimuru llegaron junto a él, quedaron sin palabras. Ante ellos, el bosque se abría para revelar una escena dantesca. Una manada de dragones muertos, desmembrados de forma brutal, como si alguna fuerza invisible los hubiera desgarrado. Ni siquiera los dragones», susurró Rimuru horrorizado. Troncha bajó de un salto, dejando a Peche apoyado en la camilla de sombras, y trepó más alto para obtener un panorama mayor. Desde allí vio cosas que desafiaban toda lógica. Por encima del bosque, criaturas volaban como peces gigantes, deformándose constantemente como nubes vivientes. Más allá flotaban entidades que parecían cerebros expuestos, mientras tentáculos colosales reptaban a ras del suelo. Y en la distancia, en el corazón mismo de la tormenta, vio algo aún peor, una montaña que se movía. No era una montaña. Era un ser titánico, con el cuerpo de un dragón y una cabeza grotesca similar a la de un pulpo, caminando pesadamente y emitiendo un rugido que hacía temblar el aire mismo. «¿Qué cojones está pasando en este mundo?», susurró Troncha, incapaz de apartar la vista. Entonces una voz surgió al lado, casual y extrañamente cercana. «Si fuera ustedes, me iría por el otro lado». Troncha giró de golpe, sacando su grimorio y adaptando una postura de combate. Solo vio una sombra, difusa y difícil de enfocar. «¿Quién eres?», espetó. La figura sonrió. «¿Yo? Nadie importante», dijo con desdén. «Pero si quieres un consejo gratis, si quieres vivir un poco más, ve hacia el lado opuesto de esas cosas. Desde aquí ellos van hacia la izquierda, ustedes vayan a la derecha». Troncha no bajó su grimorio. «¿Por qué cojones confiaremos en ti?». La sombra soltó una carcajada breve. «Fácil, me llamó la atención cómo sobrevivieron al 100 pies. Además, me agradan». Se encogió de hombros. «Así que vayan a la derecha y estarán bien. Al menos por un tiempo. No creo que quieran enfrentarse a ese calamar con esteroides». Troncha frunció el ceño.
Confundido. ¿Qué mierda es un heteroide?, preguntó en voz baja. La sombra pareció darse cuenta de su error y rió aún más fuerte. Ah, cierto, vocabulario cruzado. Mala mía, pero recuerden, derecha, buena suerte. Y desapareció. Troncha bajó sin una palabra, miró a sus compañeros y al cubo que seguía fielmente a Peche. Sin saber qué pensar, solo murmuró: «Vamos, no quiero averiguar qué pasa si nos quedamos». Y el grupo se adentró en el bosque, dejando atrás los restos de un mundo que se descomponía, guiado solo por una advertencia y una criatura que, contra todo pronóstico, parecía querer ayudarles.